A ver, ¿se ve o no? Sí. Ya. Gracias, jóvenes. Disculpen, pero tenía que estar en una prueba. Ya. ¿Cómo le fue? Expresar esto de aquí como una función a trozos. ¿Están por ahí o no? Sí. Ah, ya. ¿Cómo le fue? ¿Lo pudo hacer? Sí, o sea, en el rato que usted se fue, traté incluso de graficarla esa, la segunda que dio, Ah, ya. pero por ver que salía, pero salió algo muy raro. O sea, según yo, algunos puntos como que no me dieron, pero bueno. Ya, veamos entonces. Sí, esto no es tan fácil, ¿ya? Bueno, si la función es f de x, no sé si arriba se ve, parece que no, ¿cierto? Sí se ve, ¿No se ve? Ah, ya. sí. F de x, valor absoluto de x cuadrado menos 4. Bueno, ya no es cuadrado, ya no es lineal, digamos, ¿cierto? Así que presenta un problema, digamos, distinto. ¿Eh? Lo primero que hacemos entonces es definirla como, como valor absoluto, ¿cierto? De respecto a una función a trozos. Entonces, ponemos entonces f de x, que es igual a x cuadrado menos 4, valor absoluto, va a ser igual a su vez a ¿quién? A la parte negativa y la parte positiva, ¿cierto? La parte negativa de ¿quién? De x cuadrado menos 4 y la parte positiva de x cuadrado menos 4. Por ahí yo creo que la mayoría a lo mejor hizo eso, ¿cierto? Y ya, perfecto. Entonces era eso. Vamos a poner aquí. Si es que lo mismo que está dentro del valor absoluto, o sea, el x cuadrado menos 4, es menor que 0. Y por este otro lado es positiva si es que lo mismo que está dentro del valor absoluto, que eso es lo que importa para la restricción, es mayor o igual que 0. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, y aquí tenemos estos dos tramos, entonces, que hay que analizar. ¿Mm? Entonces el primer tramo, o el tramo 1, va a poner acá el tramo 2, ¿ya? Entonces el tramo 1, ¿qué tenemos? Bueno, a su vez, en cada tramo tenemos dos, vamos a hacerlo mejor así, porque si no nos va a alcanzar ahí abajito. Vamos a hacer el tramo 1, y en el tramo 1 vamos a analizar la función menos x cuadrado menos 4, y por el otro lado la restricción. Ahí. Perfecto. Bueno, aquí tenemos este x cuadrado menos 4 una suma, es una diferencia de cuadrados. Así que podemos escribirla como ese menos de afuera, no olvidarlo, pero podemos escribirla como una suma por diferencia, ¿cierto? X más 2, x menos 2, ¿cierto? Y por este otro lado, bueno, habría que despejar aquí x. Así que x cuadrado menor que 4. Y bueno, nos va a quedar que x es menor que la raíz de 2. Bueno, más menos la raíz de 2, ¿cierto? Más menos la raíz de 2. Así que, bueno, ahí ya tenemos un problema. ¿Qué pasa en el tramo 2? En el tramo 2 tenemos x cuadrado menos 4, referente a la función, y x cuadrado menos 4, del otro era mayor o igual que 0, así que x cuadrado menos 4, bueno, x más 2, x menos 2, diferencia de cuadrado.
Y por acá x cuadrado menos 4, x cuadrado mayor o igual que 4. Aplicamos la raíz y nos queda que x mayor o igual que la raíz de... es de 4. ¿Por qué puse la raíz de 2? ¿Cierto? Sí, debería ser 2. Me equivoqué. Ahí sí. Bueno, porque no necesita el paréntesis, ¿cierto? Y más menos 2. Ahí, ¿cierto? Ahí sí. Ya. Bueno, respecto a la función, ya sea en el tramo 1, que nos quedó esto, en el tramo 2, que nos quedó esto, podríamos expresarla así, ¿eh? Incluso podríamos expresarla tal cual como está ahí. Entonces no hay mucha, no hay tanta complicación. La complicación está aquí en la restricción, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con la restricción? Nos quedó, digamos, de ambas tenemos el x menor que más menos 2 y el x mayor o igual que más menos 2. Entonces, aquí hay dos puntos que son el 2 y el menos 2 que hay que analizar, ¿sí? Antes de continuar. Bien, ¿cómo lo vamos a analizar? En este caso, como es cuadrática, no es lineal, entonces va a haber que evaluar los puntos. Estos son puntos críticos, ¿ah? En la recta. En la recta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que dibujar la recta entre menos infinito e infinito positivo, la recta de los reales, ¿cierto? Y ubicar estos puntos, ¿ah? Si aquí está el 0, entonces aquí está el menos 2 y aquí está el 2, para ubicarnos, digamos, ¿no? El 0 si quiere después lo sacamos porque no tiene nada que ver aquí, pero era solo para ubicarnos. Bien. Y bueno, si ustedes se fijan, al colocar los dos puntos críticos, la recta quedó dividida en tres zonas, 1, 2 y 3. Vamos a llamar esta la zona 1, zona 2 y la zona 3, ¿vale? Y como quedó dividida en zonas, vamos a tener que analizarla por zonas, ¿eh? Entonces no era tan simple como escribir, porque ¿qué pasa aquí? Pasa que tenemos dos puntos, aquí ya no tenemos una sola restricción dado por un punto, sino que hay dos valores al otro lado del símbolo, ya sea mayor o igual o menor, que son el 2 positivo y negativo. Por lo tanto, los x mayores, por ejemplo acá, los x menores que 2 positivo, no son los mismos x menores que menos 2. O sea, si usted hace un análisis simple, el por qué estamos haciendo esto de la recta, es porque aquí tenemos valores que van en sentidos contrarios de la recta numérica. Por este otro lado, los x mayores iguales que 2, que van para allá, no son los mismos x mayores iguales que menos 2. Bueno, podrían ser algunos, ¿cierto? Pero quedan dentro del... Hay un conjunto dentro del otro, entonces no está claro. Así que por lo tanto vamos a tener que analizar puntos que se acerquen a estos valores, ¿ya? Pero que no sean los mismos valores, ¿ah? Por ejemplo, en la zona 1 que dijimos desde menos infinito, vamos a anotarlo acá. Vamos a anotarlo, qué sé yo, aquí vamos a dar la zona. Aquí vamos a anotar algún X que elijamos. Vamos a elegir unos X. Aquí la expresión, ¿ya? Que es la misma, ¿no? Me parece que... Y aquí el valor que nos dé de esa expresión. Bien. Entonces, bueno, en la zona 1, de menos infinito hasta menos 2, ¿ya? La otra zona, desde menos 2 hasta 2.
y la otra de 2 hasta infinito positivo. Ahora, si usted quiere llamarlo zona 1, zona 2 o zona 3, da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que se comprenda cuál es la zona. Y ahora tenemos que elegir un valor X, porque esta es la recta de los reales, ¿cierto? Un valor X de la zona 1, ¿ya? No tan cerca del menos 2, pero más o menos, para saber qué pasa por ahí, podría ser el menos 10, por ejemplo. Entre menos infinito y menos 2, ya, menos 10. Después, entre menos 2 y 2, podríamos elegir el 0 Cero. por excelencia. Muy bien, el 0, ¿cierto? El 0, ¿ya? Y entre 2 e infinito, bueno, algo más cerquita puede ser el 3, ¿ya? El 3, ya. Y ahí ¿qué será eso? Ya. Bueno, y evaluamos en esta expresión, porque esta es la expresión original, ¿cierto? Esta es la expresión original. ¿Ya? Lo que está, acuérdense que estamos tratando de ver qué pasa con lo que está dentro del valor absoluto. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí sería menos 10 al cuadrado menos 4, 0 al cuadrado menos 4, 3 al cuadrado menos 4. ¿Vale? ¿Qué nos importa a nosotros del valor? Bueno, más que el valor, nos importa el símbolo, ¿cierto? Si es positivo o negativo. Porque si es positivo, quiere decir que se puede incluir esos valores dentro de la restricción. Pero si son negativos, no. ¿Ya? Si nos da negativo el resultado, por ejemplo, acá nos da 100 menos 4, son 96. ¿Ah? Positivo. Aquí nos da menos 4, negativo. Y acá nos da 395 positivo. ¿Vale? Entonces, aquellos valores que nos den positivo, ¿cierto? Porque eso es lo que nos importa a nosotros, entonces son los que vamos a utilizar o van a estar dentro de la restricción. ¿Ya? Entonces, luego, coloquemos acá, luego, vamos a hacerlo. Si teníamos entonces el x cuadrado menos 4 menores que 0 y los x cuadrado menos 4 mayor o iguales que 0, ¿cierto? Teníamos esos dos de ahí. Ya. Entonces, aquí tenemos todos los que son menores que 0. Menor que 0. O sea, los negativos, ¿cierto? Claro, los negativos. Ah, sí, pues, sí. Sí, aquí nos va a servir todos los resultados. ¿Sí? Aquí lo importante es saber el símbolo, claro, el signo de lo que nos dio. Ya, entonces si nos da positivo, como teníamos dos restricciones, ¿sí? ¿Verdad que teníamos estas dos? Entonces, aquellos que eran menores que 0, o sea, los negativos, corresponden entonces a las restricciones que nos dé negativo en este análisis que hicimos. Y la única que nos dio negativo son los que estaban entre menos 2 y 2, ¿cierto? Este que era la zona 2, esa nos dio para valores negativos. Ahí están todos los que son para esa restricción. Por este otro lado, bueno, aquí si usted quiere escribirlo los X que son que están entre menos 2 y 2, ¿cierto? Ahí, entre menos 2 y 2. Por este otro lado, que son los positivos, aquí están los mayor que 0. ¿Quién tiene un micrófono? Parece que... ahí, gracias. ¿Cierto? Aquí están los positivos. Y los positivos nos dieron dos valores, que son el tramo, la zona 1 y la zona 3. Así que la zona 1 era de menos infinito hasta 2, perdón, de menos infinito hasta menos 2, ¿cierto? Hasta menos 2.
vamos a incluirlo, ¿cierto? Porque aquí hay una incluye acá. Y unión después desde 2 hasta infinito positivo. Ay, señor. ¿Ya? Bueno, y ahí tenemos las restricciones. Aquí tenemos los x menores e iguales que menos 2 y los x mayores iguales que 2. Si lo escribo de otra manera, estoy escribiendo lo mismo de estos intervalos, pero de otra manera. ¿Ya? Bueno, qué problema, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda la función? Bueno, la función, según lo que habíamos dicho nosotros, era x cuadrado menos 4 y teníamos que entonces definirla, expresarla como función a trozo. Ya. Entonces la primera parte nos había quedado menos x cuadrado menos 4, ¿cierto? Ahí, menos x cuadrado menos 4. O si usted quiere la escribe como un producto de dos binomios, ¿cierto? La suma por diferencia, pero da lo mismo, ¿eh? Lo importante aquí era ver el tema de las restricciones. Aquí no necesita paréntesis porque no hay un menos, así que la dejamos ahí, ¿ya? Y aquí entonces el x cuadrado menos, ya, y aquí está aquí ya viene el tema de las restricciones. Tenemos esta para los negativos y esta para los positivos. O sea, esta restricción que iba aquí, ahora la voy a escribir de esta manera. Y esta otra restricción, ¿cierto? Que iba acá abajo, ahora la voy a escribir de esta manera, ¿vale? Perdón que haya hecho tantas flechas. Entonces, lo que estoy haciendo es reescribir las restricciones, pero con los valores que me dieron acá después de todo ese análisis de la tabla. Ya, pues entonces aquí quedó los x, voy a escribirlo como más abajito, a los x menores que menos 2 y mayores que menos 2 y menores que 2. Esa es una. Y este otro nos dio los x menor o iguales que menos 2. Vamos a ponerle unión, ¿cierto? Porque es la unión, ¿cierto? Los x mayor o iguales que 2. Ya, perfecto. Ya por fin pude escribir la expresión. Ya, el problema de esto es que no podemos dejarlo escrito así. Porque tenemos que tener restricciones más claras, sobre todo en los extremos. Por ejemplo, aquí esto parte en menos 2 y va hasta el infinito. Incluso estos son los x menores que menos 2, o sea, viene del mero infinito hasta menos 2. De repente aparece el 2, incluso aquí dicen los x menores iguales que menos 2, ¿cierto? Así que, bueno, vamos a hacer lo siguiente. De esta manera, como está escrita, está un poco confusa. Así que la vamos a volver a reescribir. Vamos a hacer como un paréntesis ahí, ¿ya? Vamos a escribir f de x igual a x cuadrado menos 4, valor absoluto, y la vamos a reescribir, pero de una manera un poco más ordenada. Y más ordenada significa que vamos a tener que escribir 3 intervalos, ya no vamos a poder escribir 2, como lo habíamos escrito ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo más alejado que tenemos? Los x menores iguales que menos 2. Ahí vienen desde el infinito, ¿cierto? Entonces, la función es la misma, x cuadrado menos 4, ¿sí? Que esta misma, x cuadrado menos 4, pero con esta restricción, ¿cierto? Si x es, ¿qué decía? Menor o igual que menos 2. Ahí tenemos una. Desde el infinito hasta menos 2. Después vienen los que están de menos 2 hasta 2. De menos 2 hasta 2. Y ahí está la negativa. Menos x cuadrado menos 4. Si es que x está entre menos 2 y 2. ¿Vale? Claro que sí.
Y ahora escribo la otra parte de esta, porque los x mayores iguales que 2 son los que ya van al infinito positivo. Así que sería x cuadrado menos 4 para los si es que x es mayor o igual que 2. Y ahora quedó más ordenada. ¿Ya? Ya, ahí está la función atrás, a trozos de esa. Profe, ¿Sí? en la expresión del medio no es x cuadrado menos x cuadrado más 4. ¿O estoy equivocado yo? Claro que sí, le saqué el... Ahí sí, Ah, ok, ok. le había sacado el paréntesis, no cambió el signo. Muy bien. Ya, bueno, no era tan simple, ¿cierto? Había que... No era como llegar y escribirla, parece. ¿Mm? Ahora, bueno, si uno quiere más o menos decir, bueno, a ver cómo quedaría esto, porque dice que aquí habían dos puntitos, que era el menos 2 y el 2. Entonces esta cosa es cuadrática. ¿Mm? Um, menos 2 y 2, ¿cierto? Y tendríamos 1, 2, 3, 4 negativo, 1, 2, 3, 4 positivo. ¿Vale? El x cuadrado menos 4, x cuadrado es aquí al medio, aquí en el origen. Menos 4 se desplaza 4 negativo. ¿Cierto? Pero como es valor absoluto, esto jamás va a tomar valores negativos. De hecho, ahí se pegó el salto, ¿cierto? Por eso que tuvimos que dividirla en 3. Entonces esta cosa viene desde el infinito como cuadrática. Debiese hacer esto, pasar por menos 4 y seguir, ¿ya? Pero como es valor absoluto, vamos a tener que hacerla para el otro lado. Y ahí está. Más o menos, no sé. ¿Mm? Bueno. ¿Cómo les dio la gráfica anterior? La del primer ejercicio antes de que cortara. Claro, antes de este. Eran dos rectas. ¿Dónde cortaba el eje Y? En 3. En 3 positivos, muy bien. Perfecto. ¿Y está desplazada en el eje Y hacia arriba cuánto? 2 En unidades 2 unidades. hacia arriba y una unidad positiva en el X. Perfecto. Tendría que le dar una cosa. Vamos a hacerla para que no quede la duda. Donde aquí tenemos el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por ahí, ¿cierto? Y quedó en 1,2 parece. Sí. Cortó en 3, ¿cierto? Ujú. En 3, aquí está el 2, el 1, el 1,2, claro, para allá. Y la otra, bueno, algún puntito, no sé cuál habrán usado, el 4, algo tiene que haber dado. Y se iba para allá. Algo así tenía que haber quedado. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ya teniendo en cuenta ya, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, aquí,
todas las valor absoluto, que si yo, por ejemplo, ahí tengo una recta, ¿sí? Aquí tengo, qué sé yo, una raíz. ¿Sí? Vamos acá abajito, podemos colocar no sé si todavía se ve ahí, pero Sí se ve. ya, ahí tendríamos una cúbica, por ejemplo. Ahí más o menos me queda. ¿Mm? Bueno, si esto fuese una recta normal, tendría que seguir esa línea más o menos, ¿cierto? Si esto fuese una función, qué sé yo, tipo raíz, podría tener eso. ¿Mm? Pero ¿qué pasa con el valor absoluto cuando le aplicamos valor absoluto a este tipo de funciones? Se producen reflexiones respecto al eje X. Reflexiones. ¿Ah? Entonces, en este caso, este tramo que está punteado, ¿ya? Tiene un ángulo ahí respecto al eje X que debiésemos igualarlo, ¿cierto? Y poder dibujarla otra vez, pero valor absoluto. ¿Mm? Esta otra de aquí también. Esta tiene un ángulo aquí, entonces ese mismo ángulo se repite para poder generar la reflexión ahí. ¿Ya? Esta de aquí, bueno, esta cúbica, ¿cierto? Bueno, las cúbicas no son tan así, ¿eh? ¿Cierto? Son como que llegan ahí y hacen una cosa así. Son más planitas cuando van acercándose a cero. Entonces, como no toma valores negativos, entonces tomará valores positivos. ¿Se fijan? Entonces, todas las gráficas valor absoluto van cambiando respecto a una reflexión del eje X. ¿eh? Y bueno, ahí ya entonces podemos decir ya más con propiedad, sin temor a que el estudiante no lo comprenda, que el valor absoluto convierte lo negativo en positivo, ¿cierto? El valor absoluto de A mayor o igual que 0. Por ejemplo, no sé, esta función, supongamos que hacemos una x a la cuarta, x cubo menos x cuadrado más 2x. Es una función a la cuarta que tiene una cúbica, una cuadrática y una lineal. Una función polinomio, ¿cierto? Y podría ser, no lo sé, una cosa así. Vaya, ¿vale? Pero al convertirse, si yo digo valor absoluto de esto, entonces, bueno, este punto que está aquí, ¿cierto? Lo hacemos reflejar ahí y dibujamos la gráfica otra vez para aquellos valores que toman valores negativos en la gráfica. Y bueno, así nos va a quedar algo así. Y así, por ejemplo, si yo le digo, entonces ahora exprese usted, por ejemplo, f de x igual a ver si tenemos la gráfica de un medio de x cuadrado menos 2. Y para nosotros esa gráfica, va a ser qué sé yo, una cosa así. Ahí, que tal como nos pasó en la anterior, ¿cierto? Entonces tendríamos ahí una gráfica más o menos por ahí.
Más o menos. Aquí tendríamos el 2, porque tendría que haber pasado por menos 2, pero en este caso la hacemos pasar por ahí, por el valor absoluto. Y entonces lo que quiero decir es que después ya no es necesario graficar tanto, darle tanto detalle, sino que más bien usted ahí se va a ir dando cuenta solo cómo son las gráficas, ¿ya? Ya, vamos a finalizar con un último ejercicio. Vamos a decir, expresar cómo funciona trozos y graficar. La función h de x, valor absoluto de x, más valor absoluto de x más 1. Ya. Bueno, aquí el análisis que hay que hacer siempre dentro de lo que está del valor absoluto. El problema es que no se parece a ninguna que hemos hecho, porque si hemos hecho alguna, es la que tenía solo valor absoluto, o sea, la expresión dentro del valor absoluto, otra que estaba la expresión dentro del valor absoluto, sumándole o restándole algún número que no estaba en valor absoluto. Pero ahora hay una suma de dos valores absolutos. ¿Ya? Así que por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Como hay que expresarla a trozos, ¿no? Y como nosotros hacemos el análisis de los valores absolutos por separado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hace un rato dijimos la que decía x menos 1 parece, más 2, y ese más 2 nos olvidamos un rato mientras hacíamos el análisis de lo que estaba dentro del valor absoluto? Bueno, en este caso hay que hacer algo parecido, ¿no? h de x está compuesta de dos expresiones, que son valor absoluto de x más valor absoluto de x más 1. Así que por lo tanto, lo que se debe hacer es separar la función en dos funciones valor absoluto para analizar. O sea, que quiere decir que h de x va a ser igual a f de x, que a su vez va a ser solamente el valor absoluto de x. Por otra parte, h de x también va a ser igual a g de x, que a su vez va a ser la otra parte, que es valor absoluto de x más 1. Y ambas comprenden h de x, ¿cierto? Siguen siendo h de x. Lo que pasa es que estoy haciendo un análisis solamente para poder ordenar el trabajo. Entonces, h de x va a ser igual, lo declaramos, f de x más g de x. ¿Cierto? Que es lo mismo que decir valor absoluto de x más valor absoluto de x más 1. Es lo mismo, solamente que les cambié el nombre. Y bueno. Entonces, como los separé, voy a tener que analizar por separado. Por separado. Entonces, f de x, ¿cómo quedaría expresada? Como el valor absoluto de x. Y a su vez, ustedes ya saben qué significa eso, ¿cierto? ¿Qué significa? Si alguien, ¿alguien se acuerda? ¿Qué significa f de x? La parte negativa, ¿cierto? Y la parte Negativa. positiva. Ya, la parte Sí, positiva. Si x menor a 0 y y si si x x, mayor o igual a 0. ya, eso, rapidito. Ahora, g de x. ¿Qué g de x? Es X más 1. valor absoluto de x más 1. Así que va a ser Menos paréntesis menos, ya,
X más 1 Perfecto, si X más 1 es menor que 0. perfecto, ¿eh? Y acá, Positivo, ¿cierto? X más 1 si X más 1 es mayor o igual que 0. bien, muy bien. Michelle, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿eh? Ya, pues y ahora se nos hizo más complicado el trabajo, ¿m? Porque de una función aparecieron 4. Así que bueno. Bueno, la verdad que en la primera no hay mucho que analizar, ¿cierto? Este es menos x, este x y esto no va a cambiar, ¿ya? Pero aquí en la segunda hay que hacer algunos cambios, ¿vale? Este menos le cambia el valor a x y a 1, ¿cierto? Así que nos queda menos x menos 1, ¿vale? Y por otro lado, el x más 1 lo podemos despejar. ¿Y cómo nos va a quedar? X menor que menos 1. Y Perfecto. abajo X mayor o igual. Estoy viendo el otro lado, la parte que dice sí. Sí, sí, sí. Este queda igual, ¿cierto? Y este X mayor o igual que menos 1. menos 1. Ya, y ahora sí ya hemos hecho los cambios pertinentes como para que se entienda mejor, ¿cierto? Bien. Entonces aquí hay un tema, ¿ya? Aquí el problema es que fíjese que, bueno, aquí en la primera función tenemos 0, ¿cierto? Los x menores que 0, los x mayores o iguales que 0. Perfecto. Ahí hay un punto. Aquí está los x menores que menos 1. Aquí están los x mayores iguales que menos 1. O sea, unos van a la izquierda, otros a la derecha. Y por ahí está el 0 también. Por ahí, por entre medio pasa el 0. Entonces, como hay muchos puntos aquí que analizar, vamos a hacer algo parecido a lo anterior, que sería trabajar con los puntos críticos. Los puntos críticos. Entonces, bueno, lo vamos a hacer directamente en la recta. ¿sí? Ahí en la recta, menos infinito hasta infinito. Bueno, si aquí está el 0, acá estará el menos 1. Y bueno, voy a tener que ir analizando. Primero para la expresión, la primera función, ¿cierto? Ahí. Voy a querer anotarlo todos juntos acá. Primera función. Dice, va a ser menos x si es que x es menor que 0. X es menor que 0. Así que tomo 0 y todos los x menores que 0 están para allá. Pero no incluye el 0. ¿Cierto? Ahí están todos los x menores que 0. A su vez, también va a ser x, en este caso, la anterior era menos x, ahora va a ser x. Si es que x es mayor o igual que 0. O sea, el 0, los mayores iguales que 0 están para allá. Pero ahora sí incluye el 0. Entonces, yo podría decir, bueno, en este tramo, todo esto que está aquí desde 0 al infinito negativo, ¿corresponde a quién? A menos x. Menos x. ¿Sí? Supongamos que ahí el 1 hace como un corte. ¿ah? Menos x. Y lo que está de 0 al infinito positivo corresponde a x positivo. Aquí no hay ningún corte. Todo para allá es x positivo. Pero lo que está hacia la izquierda es x negativo. Muy bien. Ya, esa es la primera. Ahora la segunda expresión, la segunda función. ¿Ya? Esto era f de x. ¿Ya? Ahora g de x. G de x también pudimos reducir las restricciones a algo más simple. Esas dos que están ahí.
con asterisco. Ya, esas las voy a tomar en cuenta. La primera dice que va a ser menos x menos 1 cuando x es menor que menos 1. Los x menores que menos 1. Menores que menos 1. Así que me voy a ir por aquí para allá. Ahí están todos los x menores que menos 1. Y no incluye el menos 1, ¿cierto? No lo incluye. Ahí están todos los menores que menos 1. Y esto de aquí para allá corresponde a menos x menos 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Menos x menos 1. Sí. Sí. Y a su vez, el otro lado va a ser x más 1, la otra parte de la función, si es que los x son mayores o iguales que menos 1. Mayores iguales, ahí está. Y vamos a borrar esto de aquí arriba. Mayores iguales que menos 1, para allá. Y ahora sí incluye el menos 1. Pero ahora aquí se llama x más 1. Todo eso, ¿cierto? Ujú. Bien. Entonces, fíjense aquí vamos a ver sí, bueno, lo hice bien arriba, pero aquí tenemos, esta zona es x más 1, esta zona es menos x, esta es x, esta es menos x, esta es x, menos 1. Así que podríamos decir, bueno, aquí la voy a separar, ¿ya? Porque si bien es cierto, esta zona grande es solo de x más 1, pero aquí hay dos zonas, entonces voy a separar esto sin que se pierda, digamos, la identidad de esta zona que es x más 1 y x más 1, ¿sí? Sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que lo separé porque más abajito bien está separada. Entonces fíjense que sin querer se formaron 1, 2, 3 zonas. 3 zonas. ¿Sí? Entre el menos infinito y el menos 1, entre el menos 1 y el 0, y entre el 0 y el infinito positivo. ¿Ya? Pero para no complicarnos tanto, ni hacer, vamos a llamarle a esto tramos, ¿ya? Tramo 1, tramo 2, tramo 3, ¿ya? Lo vamos a analizar directo de aquí de la recta. Entonces, por ejemplo, el tramo 1. El tramo 1 viene ¿de dónde? ¿De menos infinito hasta dónde? Hasta menos 1. El tramo 1. ¿Incluye el menos 1? El tramo 1 No, no lo incluye, ¿cierto? Porque, está abierto. claro, está abierto porque llega hasta acá. Este otro tramo parte para acá. Estamos hablando de lo que viene desde menos infinito hasta menos 1. ¿Y qué tenemos como función entre menos infinito y menos 1? Tenemos menos x, menos 1, menos x. Menos x, menos 1, menos x. Todo lo que está ahí. Todo eso. Así que ese intervalo, la función h de x, que es la función, digamos, original, la vamos a definir ahí, en ese tramo, como menos x, menos 1 y menos x, porque todo eso es parte de la función. Lo que pasa es que la separé por tramo. Así que h de x va a quedar definida como, bueno, menos x, menos 1, menos x, que sería menos 2x menos 1, ¿cierto? No sé si se ve ahí abajo, pero Sí, se ve. ahí está la primera definición para el tramo 1. ¿Ya? Para que no tengamos que hacer tabla. Veamos veamos el tramo 2. El tramo 2 va desde menos 1 hasta 0, ¿cierto? De menos 1 hasta 0. ¿Incluye el menos 1? Sí, Sí. ¿Incluye el 0? sí. ¿O no? No. No. Ah, no, la toma el tercer tramo, sí. No lo incluye en este tramo, ¿cierto? Entonces no lo incluimos. En el otro tramo sí.
Y fíjese que los extremos no se van incluyendo, los extremos finales. Se va a ir dando como una lógica. Ya, pues y aquí cómo se define h de x, se define como entre menos 1 y 0, se define como x más 1 menos x, ¿cierto? X más 1 menos x, la función. X más 1 menos x. Por tanto, h de x en ese tramo va a ser solamente 1. Bien. Y por último, el tramo 3, que sería desde 0 hasta infinito positivo. ¿Incluye el 0 ahora? Sí. Sí, lo incluye. ¿Y cómo se define h de x en el tramo 3? Como x más 1 más x. Y esto se llama 2x más 1, ¿cierto? Listo. Bueno, y ahora sí, tal vez estamos un poquito en condiciones de escribir esta cosa. A ver, aquí definimos la función, ¿cierto? En el tramo 1 definimos menos 2x menos 1. Pero nos faltó la restricción. Bueno, que yo la escribí acá, pero lo importante es que la escribamos tal cual como es. Viene desde menos infinito hasta dónde? Hasta menos 1, ¿cierto? ¿Incluye el menos 1? No lo incluye. Entonces serían los x menores que menos 1. Ahí está la restricción, ¿cierto? Para esta de acá, entre menos 1 y 0. Entonces serían los x entre menos 1 y 0. ¿Incluye el menos 1? Sí. No incluye el 0. Perfecto. Finalmente, esta función dice los entre 0 e infinito. Entonces los x mayores que 0. ¿Incluye el 0? Sí lo incluye. Y ahora ya por fin escribimos la función h de x como debiese ser. ¿Ya? Y la vamos a definir como. Borré la primera, pero parece que era 2x menos 1. No, menos 2x. Ya, la primera se define como menos 2x menos 1 si es que Si x era menor que menos 1. menor que menos 1. Menor que menos 1, ya. Esa es la primera. Segundo tramo se definía como la función es 1 si es que x está entre menos 1 y 0. Y la última va a ser 2x más 1 si es que el x era mayor o igual que 0. Ahora está definida la función a trozos. Y bueno, como está definida como función a trozos, ya sería un poquito más fácil graficarla, ¿cierto? No como eso raro que estaba ahí. Entonces, para los que vienen desde el menos infinito hasta menos 1, 1, los que vienen desde el menos infinito hasta, es una recta de pendiente negativa, ¿cierto? Que cruza ahí en menos 1, ¿ya? Aquí. Pero como la función está definida hasta el menos 1, ¿cierto? Entonces no alcanza a cortar al eje Y, porque viene desde el menos infinito hasta el menos 1. Así que debes hacer una recta así, la estoy haciendo rapidita nomás. ¿Ya? Claro, pero menos 1 aquí no. Debiese menos 1, ¿cierto? Pero en x menos 1, pero si x es menos 1 tendría que ver cuánto me da acá, ¿cierto? Menos 1, menos son 2, 2 menos 1, 1 positivo. Entonces
Ahí está. En ese puntito, ahí sí. Ya me adelanté yo. Ahí sí. Esa es la expresión ahí. Para los infinitos hasta el menos 1. Listo. Después de entre menos 1 y 1, la función es 1. O sea, todos los valores que hay aquí, menos 1, 0, un medio, 1, siempre la función va a dar 1 en i. Así que, como es 1, es constante ahí, ¿cierto? Pero es hasta el 0, ¿no? Es hasta 0. Muy bien. Ya es que como la estoy graficando así nomás. Y abierto porque no lo contiene. Eso. Ahí. Y la otra es la misma recta, dependiente positiva, cuando x mayor o igual que 0. O sea, igual queda 0 dentro del y se va para arriba. Esa es más o menos la función. Bueno, si ustedes la pueden hacer en GeoGebra, mejor, ¿eh? Para que les quede más clarito a lo mejor. Está medio chueco ahí. ¿No? Perfecto. Bueno, eso era la función a trozos, ¿vale? Si quiere usted seguir trabajando en esto, puede definir como función a trozos igual x más 1. Si quiere, ¿ya? Una tareita. Bueno, entonces solamente nos quedaría ver la función trigonométrica, que es la última, ¿ya? Bien, entonces lo voy a dejar hasta ahí nomás, chiquillos. Hemos trabajado harto hoy día, pero bueno, todo tiene que ver con el tiempo nomás, pues eso es lo fome, que se nos juntó todo al final, ¿ya? Retomando un poquito lo del trabajo de números, entonces un trabajo que puede ser, ojalá lo haga en grupo, ¿ya? Porque lo que hay que hacer necesita un poco de reflexión, de conversar, de ideas, ¿cierto? Así que ojalá pueda. Si no, bueno, ahí lo que uno puede hacer, ¿no? Y recuerde que tiene que elegir 2 niveles, los que usted quiera de primero a octavo, en las bases curriculares, que están modificadas, se llaman bases curriculares priorizadas 2020 COVID-19, ¿ya? Entonces ya vienen los objetivos priorizados. Priorizados significa que el ministerio dijo, bueno, de todos los objetivos de aprendizaje del año 2020 y 2021, vamos a elegir algunos, solamente los más relevantes, para ser abordados en estas clases remotas, estas clases que son online, porque bueno, no es lo mismo que estar en el aula, ¿sí? Así que se acotaron los objetivos a los más importantes. Y por eso se llama bases curriculares priorizadas, ¿ya? De ahí ustedes eligen 2 niveles, los que quieran, puede ser niveles intercalados o no, ¿ya? Lo importante es que cuando elijan niveles de enseñanza, me refiero, ¿no? O sea, primer básico, segundo básico, tercero básico, hasta octavo básico, ¿ya? Cuando elijan esos 2 niveles, en cada nivel, después tienen que entrar ahí, es muy fácil ahí bucear en el tema de las bases curriculares. Ustedes entran por nivel, vienen los objetivos, vienen las habilidades, vienen todo. Y está separada por eje, está álgebra, geometría, datos y azar, números y operaciones. Y usted trabaja solo con el eje de número y operaciones, no trabaje con los otros. Entonces, bueno, eligen 2 niveles. En cada nivel, como ven en el ejemplo, por ejemplo, primero básico, eligen entonces la habilidad que van a trabajar, perdón, el objetivo, la habilidad y el objetivo específico. Está todo ahí mismo, ¿ya?
si viene un objetivo grande, con muchas habilidades y muchos objetivos específicos, no significa que tienen que usarlos todos. Ustedes tienen que elegir uno, porque es una clase. Entonces, si usted va a planificar una clase, como dice la parte 1, planificar una clase, viene un anexo donde se explica qué es planificar y cómo se planifica y cuál es el formato a utilizar, ¿ya? Si va a planificar, usted elige un objetivo y un par de habilidades. O sea, más que eso no puede hacer en una clase. De hecho, lograr una sola habilidad es difícil en una clase. Lograr dos ya es, bueno, hay que ser experto. ¿Mm? Y planificar. ¿Qué significa planificar una clase? Significa declarar aquello que yo voy a hacer o lo que pretendo hacer en una clase, qué sé yo, a futuro. ¿Mm? O sea, la próxima semana voy a planificar la clase del lunes. Ya, ¿qué voy a hacer el lunes? Según la progresión de los contenidos, debiese ver este contenido. Para eso, entonces, quiero desarrollar tal habilidad en los chiquillos. Y para esa habilidad, entonces, está inmersa en el objetivo de aprendizaje, qué sé yo, X. ¿Ah? Y entonces usted declara eso. Y en las fases de la planificación, lo que tiene que hacer es, más que nada, escribir lo que usted va a hacer. ¿Mm? Inicio, bueno, se comienza la clase con tal y tal. Desarrollo, la clase se desarrolla en base a cierre, la clase se cierra con una tarea, con una pregunta, con un ejercicio, con una plenaria, con un, qué sé yo, no sé. ¿No? Bueno, eso de declarar lo que hay que hacer por clase, antes los profesores lo hacían para todas las clases, eso se llamaba planificación clase a clase. Había que hacerla para todas las clases del año. Y bueno, después a alguien se le ocurrió que eso era una tontera. Y ahora las planificaciones se hacen por unidad. ¿No? Pero bueno, en muchos colegios y liceos, que a lo mejor a ustedes les va a tocar trabajar algún día, que todavía piden las planificaciones clase por clase. ¿Mm? Claro, el profesor que es nuevo y tiene que hacer todo ese trabajo durante un año, queda mal, queda con crisis a fin de año. Pero el otro año ya tiene todo hecho, o sea, ya no tiene que hacerlo nuevamente, sino que cambia algunas cosas, innovaciones que vaya haciendo. Pero también es muy raro porque si yo planifico lo que voy a hacer de aquí a 2 meses más, no sé si realmente voy a estar en ese contenido o no. Está lo que se llama el currículum emergente, o sea, cosas que van saliendo y que uno no las puede prever. ¿Mm? Y así, bueno. Pero para que tengan una noción de planificar. No tiene que ser exacto tampoco porque ustedes están recién y entiendo yo eso, así que tampoco voy a pensar que voy a exigir una planificación como si fuese un profesor que está trabajando ya. No, lo voy a revisar en base a las ideas, si realmente entienden cómo conectar una habilidad con un objetivo, por ejemplo, o con un contenido. ¿Mm? O sea, si yo voy a ver sumas y voy a ver la parte simbólica, o sea, que escriba la suma de 5 más 6 y la calcule, mi habilidad entonces en ese caso no va a ser inferir cosas, ni demostrar, ni nada, sino que va a ser resolver. O sea, ¿mm? Eso me refiero. Y ahí la otra parte, la segunda parte, que para otro nivel, ¿cierto? Que ustedes elijan, es la de generar una actividad en clases como una guía de autoaprendizaje. ¿Ah? Como lo que estamos haciendo los profesores ahora, que se envían muchas guías a los estudiantes, pero el estudiante tiene que ser capaz de comprenderlas sin que el profesor esté ahí, porque en realidad no estamos ahí. Entonces, ¿cómo lo haría usted? ¿Qué objetivo utilizaría? Bueno, ahí vienen los pasos. ¿Ah? Tiene que dar instrucciones, después explicar un poco de qué se trata el contenido de la guía, después hacer un par de ejercicios resueltos, cosa que después proponer ejercicios para que resuelva el estudiante y después al final un problemita que en el fondo es como aplicar aquello que está utilizando. Y al final una autoevaluación, una coevaluación que siempre es bueno porque así nosotros nos damos cuenta de quién trabaja, quién no trabaja en un grupo. Bueno, se da cuenta de muchas cosas. ¿Sí? Las actitudes, la responsabilidad, todas esas cositas uno las puede inferir de una autoevaluación y una coevaluación. Y los estudiantes generalmente son bastante
críticos de sus compañeros y de sí mismos también, mucho. No faltan los que mienten y todos se ponen 7, 7, 7. Generalmente cuando son más grandes, pero cuando son en los niveles iniciales, los chiquillos son bastante honestos en esa parte. Bien, jóvenes, no les quito más tiempo. Si tienen dudas, consultas y no se acuerdan, me escriben nomás, no hay problema. ¿Ya? Ahí vamos viendo. Si el plazo de aquí al próximo viernes no es suficiente, me tienen que avisar. ¿Ya? Por favor. Total, nos queda un poquito más de tiempo. En números, por lo menos. Y el próximo viernes le entregaría la última evaluación de funciones. ¿De qué se va a tratar la última evaluación de funciones? Una pregunta, ¿cierto? Por las últimas, por cada una de las últimas funciones que vimos. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. Ok. Ok, y bueno, no sé si vieron ya no pude subir los videos a un campus, ¿cierto? Así que tuve que subirlo a un canal que tengo, pero yo lo uso con los chiquillos de la media. ¿Mm? Y yo ahí hago física. ¿Mm? Entonces, no sé si los pudieron ver o no. Sí, sí, se podían ver, profe. Ah, ya. Bueno, lo que pasa es que yo no los subí antes al canal porque no sabía cómo se hacía para subir videos de más de 15 minutos. En realidad no me había sentado a ver qué había que hacer. Había que darle ahí como unas autorizaciones y todo eso, y ahí ya ahora puedo subir videos de más de 15 minutos. Así que ya subí la primera parte de funciones de la mañana. Ya, chiquillos. Ahora sí no les quito más tiempo. Que les vaya muy bien, ¿eh? Nos estamos viendo. Gracias, profe. Chao. Ya, chao. Gracias, que se cuiden. Gracias. Saludos, chao.